Pues buenas noches, hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Este es el número 23, hermanos. Por ahí les mandé un mensajito. Creo que 25 lecciones son en total, así es que si Dios lo permite, en 15 días estaremos terminando casi 6 meses, hermanos, casi medio año, gracias al Señor. Así es que vamos a iniciar la noche de hoy. Le vamos a pedir al hermano Ricardo que nos haga el favor de dirigirnos en oración. Amén, amén. Con mucho gusto. Oremos, por favor, hermanos. Gracias. Y aprovechemos a orar también por la familia del pastor Tausen, por Sí, favor. por En favor. momentos difíciles y estamos seguros que el Señor puede darles la paz y la ayuda en este momento tan difícil. Sí, amén. Oremos. Padre, bueno, te damos gracias. Oh, Gracias por tu bendición y tu favor en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel siempre con nosotros, Señor. Podemos ver hacia cualquier lado, Señor, hacia atrás, hacia adelante, y siempre podemos contar contigo, Señor. Hemos podido contar contigo siempre, porque tú eres un Padre bueno, un Padre bondadoso, Señor. Porque tú eres un Padre amoroso con tus hijos, Señor. Por eso damos gracias, Señor, una vez más, porque en ese amor y misericordia que nos tienes, Señor, nos permites hoy, Señor, podernos reunir por estos medios, Señor, virtuales, para poder aprender de tu palabra, Señor. Estamos sedientos, hambrientos de ella, Señor. Estamos sedientos, hambrientos de tu instrucción, dirección para nuestras vidas, Señor. Señor, ¿qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti? ¿Dónde estaríamos nosotros, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor? Probablemente estaríamos sin esperanza, probablemente estaríamos sin un rumbo, sin un motivo, sin un sentido, Señor. Pero tú eres, Señor, quien le da razón a nuestra vida, Señor. Tú eres quien pones un propósito en nuestra vida y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos la dirección que necesitamos, Señor. Hoy yo clamo una vez más junto a mis hermanos, Señor, para que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros esta noche, Señor. Acércate hoy a nosotros, Señor, en esta noche ahí donde cada uno de nosotros estamos, Señor. Desciende, visítanos, Señor. Toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Tócanos en todo sentido con tu palabra, Señor. Que tu palabra atraviese, Señor, todo nuestro ser, que lo transforme, lo convierta, Señor. Nos ayude a ser hacedores de la palabra, Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, Señor. No podemos lograr nada. Lo confesamos con nuestra boca, Señor. No somos nada, no tenemos nada, no sabemos nada lejos de ti, Señor, pero te tenemos a ti, tenemos tu misericordia. Hoy clamamos por esa misericordia, Señor, para que nos des la porción que necesitamos hoy de la palabra, Señor. Yo pido, Señor, para que tú uses poderosamente al pastor Eric, Señor. Tócalo en el nombre de Jesús y úsalo para tu gloria, Señor. Que sea capaz de compartir, Señor, el mensaje que transforme nuestras vidas, Señor. Usa, Señor, sus labios, usa su voz, Señor. Usa los principios que pueda compartir los principios con nosotros, Señor. Úsalo para tu gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos su salud, su mente, su corazón, Señor. Todo, Señor, su cuerpo, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú tengas el control, Señor. Sabemos, Señor, que es difícil, Señor, probablemente compartir experiencias, Señor, pero damos gracias, Señor, por lo que le has permitido vivir a Él, porque eso nos bendice a nosotros, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra que vamos a recibir la podamos entender, la podamos comprender, atesorar y sobre todo poner por práctica, Señor. En el nombre de Jesús, quiero tomarme un tiempo, Señor, con mi familia espiritual, con mis hermanos, para orar por nuestro hermano y el reverendo Downtownsend, Señor. Padre, fortalécelo en el nombre de Jesús. Fortalece a su familia, Señor, ahí donde está. Bendícelo, Señor. Visítalo, Señor, que este sea un tiempo en el que tú puedas abrazarlo, Señor, en el que tú puedas darle consuelo y darle aliento, Señor, para estos momentos tan difíciles. Oramos y clamamos por su vida, oramos, clamamos por su familia, por sus hijas, Señor. Clamamos por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos hoy, Señor, como una hermandad, como una familia, Señor, para que tú puedas visitarlo a él, Señor, visitarlo a su familia y a todos los que le rodean en el nombre de Jesús. Háblanos y enséñanos esta noche, Señor. Te necesitamos, Señor. Te amamos, Señor. Ponemos esta noche en tus manos esta reunión, lo que vamos a aprender, Señor. Ponemos en tus manos todo, Señor, para que salga bien. En tu nombre, Señor, hemos orado y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ricardo, muy amable. Voy a hacer algo más. Destacar para todos. Perfecto. Y
Déjenme ver si cambio algo aquí. Listo. Pues gracias hermanos por acompañarnos. Les decía que la noche de hoy nos corresponde estudiar la lección número 13, hermanos. Y es la lección airaos, pero no pequéis. Este es un versículo muy especial y necesitamos comprenderlo. Yo de las primeras veces que lo leí, hermanos, pensaba que en el airaos, pero no pequéis, se me permitía un poquitito de enojo. Yo decía, un poquito de enojo sí se puede. O sea, mucho no, pero por lo menos el principio sí. Gracias al libro de la doctora es que hemos ido aprendiendo algunas cosas. En Efesios 4:26 está la cita bíblica que dice, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí es donde nosotros vemos, y este es el tema de hoy, hermanos, nos vamos a centrar en la palabra airaos. La palabra sí nos permite airarnos, pero nos dice que no debemos pecar. Así es que vamos a estudiar con la ayuda del Señor qué es eso de no airarse. Para empezar, hermanos, vamos a mencionar algo que seguramente lo dijimos en las lecciones anteriores, cuál es el origen del enojo. ¿Se recuerdan, hermanos, que les hemos mencionado que el enojo es una energía que no se crea ni se destruye, solamente se transforma? Así es que una de las cosas que debemos entender, hermanos, que el enojo proviene de Dios. Eso no es algo que el hombre se inventó. El hombre sí, cuando pecó, el enojo se pervirtió, se corrompió. Pero el enojo, hermanos, en primer lugar, proviene de Dios. Quiero que noten esto, hermanos, que menciona la doctora. Dios ama la justicia, la rectitud, la santidad, la obediencia a su palabra. Y dice la doctora, y cuando estas faltan, Él también se enoja. O sea, hermanos, que Dios también se enoja. Dios se enoja por varias razones y en la noche de hoy, con su ayuda, vamos a poder entender qué es lo que a Dios le enoja. Y si Amén. nosotros nos enojamos, debería de enojarnos exactamente lo mismo que a Él le enoja, no otras cosas. Vamos a ver qué nos enoja a nosotros y qué le enoja a Dios. En tercer lugar, para que ustedes sepan, hermanos, en el Antiguo Testamento aparecen 455 veces la palabra enojo y 375 de ellas están relacionadas con el enojo con Dios. Como a mí me gusta sacar proporciones, hermanos, el 82.42% de las veces que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra enojo, ese 82% está relacionado con el enojo que Dios tiene con la humanidad. Vamos a estudiar hoy, como les dije, qué es lo que enoja a Dios. Así es que ese es el origen del enojo, hermanos. El enojo tiene que ver con Dios. Por supuesto que no es el enojo que nosotros conocemos el día de hoy. No es el enojo que nosotros tenemos el día de hoy, porque como les digo, nosotros tenemos un enojo que ya está corrupto, un enojo que ya está torcido, un enojo que ya está pervertido. Adán y Eva originalmente tenían el enojo de parte de Dios en el huerto del Edén. Una vez que ellos pecaron, una vez que comieron del fruto que el Señor les dijo que no comieran, ahí se corrompió no solo la capacidad del enojo, sino todas las capacidades. A la mano derecha podemos leer que dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él. Entre comillas, hermanos, la doctora le llama enojo santo o celo. Y la verdad que la palabra celo sí aparece en la Biblia y vamos a ver las citas bíblicas donde aparece la palabra celo. ¿Qué es celo? Celo es lo que aparece entre paréntesis. El celo, hermanos, es el amor profundo por Dios. Por cierto que es celo en singular, no celos. Quiero que sepan que también los celos es la corrupción del celo. Mm. Los celos son el fruto, aparece entre los frutos de la carne, pero el celo proviene del Señor. Entonces, de nuevo le repito, ¿qué es celo? Es el amor profundo por Dios. Dice, pero ese enojo fue corrompido cuando Adán y Eva obedecieron a la voz de la serpiente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los pone en el huerto, hermanos, ellos tienen todas las capacidades que Dios le dio, porque como acabamos de leer, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces Adán y Eva tenían todas las capacidades que Dios le dio al ser humano y de la manera correcta, de la manera recta, sin ninguna torcedura. Pero cuando el hombre, Adán y Eva, obedecieron a la voz de la serpiente, ahí se corrompieron sus capacidades, incluyendo el enojo. Ahora, el propósito, hermanos, es que si nosotros vamos a tener enojo,
que sea como fue al principio en el huerto, que sea como el enojo que tiene Dios. Hay dos tipos de enojo, hermanos. Estamos hablando del enojo de Dios, que es el celo o el enojo santo, que lo podemos ver en un lado de la balanza, y por el otro lado tenemos el enojo corrupto, que es lo que les hemos estado mencionando, que es el celo cuando ya se corrompió, o el enojo santo cuando ya se pervirtió. Este enojo era puro, pero cuando pasó para acá, aquí fue donde el enojo se pervirtió y ya no estamos hablando de lo mismo. En esencia es lo mismo, pero cuando vemos la manifestación es totalmente diferente. Hablando siempre de los tipos de enojo, les voy a dar las definiciones. Vamos a hablar primero del celo o el enojo santo, a la mano izquierda. Dice, el enojo en Dios, o sea, el celo es causado. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que a Dios le causa enojo. En primer lugar, a Dios le causa enojo el pecado. Nuestro pecado le causa enojo. Más adelante vamos a ver algunas citas bíblicas. ¿Qué otra Sí. cosa le provoca al Señor enojo, santo o celo? La desobediencia. Cuando Dios nos da un mandamiento, cuando Dios nos habla y nosotros no cumplimos con su palabra, eso es desobediencia, hermanos. Eso también enoja al Señor. En tercer lugar, algo que enoja al Señor es el amor al mundo. Hermanos, el Señor nos rescató, nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, pero no para que nosotros sigamos amando las cosas del mundo. La Biblia dice que quien ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos amando al mundo, el Señor tiene celo, tiene enojo santo. Y eso no es porque el Señor tenga envidia, porque nosotros estamos amando a alguien más que a Él. No, hermanos, el celo del Señor es porque Él nos ama celosamente, dice la Biblia, valga la redundancia. Y como nos ama de tal manera, Él no quiere que nosotros amemos el mundo, porque el mundo no, lo único que puede hacer en nuestro corazón es corrompernos. El mundo lo Sí. único que puede hacer en nosotros es contaminarnos. Por eso el Señor no desea que nosotros amemos al mundo. Y cuando nosotros estamos amando al mundo, el Señor tiene celo, tiene enojo. Otra cosa que enoja al Señor, hermanos, es que nosotros menospreciemos lo que es sagrado. Dicho de otra manera, que no busquemos su santidad. Eso también enoja al Señor. Al final podemos decir, hermanos, que a Dios le provoca enojo el diablo, el mundo y la carne. Esas son las tres cosas en general que podemos decir nosotros que es lo que al Señor le provoca enojo. Hermanos, eso es el celo o el enojo santo. Pero ahora vamos a ver la contraparte, el enojo corrupto. ¿Qué es lo que a nosotros nos enoja comúnmente? ¿Qué es lo que al ser humano le provoca trastornos y esa emoción que nos embriaga y que toma control de nosotros? En primer lugar, dice, el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Hay sucesos que son externos a alguien que nos cometa algún agravio, hermanos, y eso nos provoca enojo. O internos, bien puede ser que tengamos algún recuerdo de algo desagradable que nos sucedió y ese recuerdo también nos trae enojo. Muchas veces, hermanos, nosotros no podemos discernir o no podemos dividir con quién estamos enojados. Por ejemplo, Sí. alguien nos hace algo en la calle y nos molestamos con ese alguien y sin querer terminamos rematando con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestra familia o con nuestros compañeros de trabajo porque no supimos dividir con quién estábamos enojados. Así es que el enojo puede ser externo y también puede ser interno. En segundo lugar, hermanos, el enojo puede ser contra una persona específica. Estamos hablando del enojo corrupto. El enojo puede ser contra una persona específica, como por ejemplo un compañero de trabajo o el jefe. Nos molestamos, hermanos, nos irritamos, o la familia. O puede ser, dice, por algo ocurrido. Entre paréntesis tenemos como ejemplo un embotellamiento en el tránsito. Pues yo ahorita no los estoy viendo y no le pido que me levanten la mano, pero hermanos, ¿a cuánto nos enoja todavía un embotellamiento? Y uno dice, pero tengo que llegar a tal hora, ya no voy a poder llegar a tal hora. O deje un embotellamiento, hermanos, la gente cómo maneja en el tránsito normalmente y es una cosa que en verdad desespera. Si a usted no lo desespera, por favor mándeme su foto en el WhatsApp, yo la voy a guardar para tenerla ahí y saber que usted no se enoja cuando va en el tránsito. Lo felicito, hermano. Pero el hermano dice, el enojo puede ser contra una persona específica, como un compañero de trabajo, jefe, o por algo ocurrido, un embotellamiento de tránsito o un vuelo cancelado. Y dice, o el enojo puede ser causado por estar preocupado.
debido a los problemas personales. Muchas veces, hermanos, también nos causa enojo cuando las cosas se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control. Y saben que generalmente se salen de nuestro control porque nosotros no podemos controlar nada. Nosotros no tenemos el control de nada, hermanos. Y el Señor permite que esas cosas sucedan para que nosotros vayamos entendiendo que al final de cuentas nosotros no mandamos. Aquí el que manda es el Señor. Y en Y tercer amén. lugar, hablando del enojo corrupto, dice, los recuerdos de hechos traumáticos o dolorosos también pueden despertar sentimientos de enojo. Hermanos, si alguien le ha ofendido y por casualidad se recuerda a esa persona, seguramente si no lo ha perdonado, seguramente no va a tener un momento agradable, va a tener un momento muy Mm. desagradable. ¿Se recuerdan el pasaje de los dos deudores y un deudor que le habían perdonado 10,000 talentos y no le quiso perdonar a su hermano 100 denarios? Cuando el amo se enteró, dice que lo mandó a la cárcel y pidió que llegaran unos torturadores. Bueno, esos torturadores, hermanos, además de que son espíritus, también son emociones en nuestro ser. Usted podría estar bien feliz, 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 feliz porque le aumentaron el sueldo, porque le ascendieron en el trabajo. Pero le prometo que si ve a alguien en ese momento, a alguien que le ha ofendido muchísimo y que usted no ha perdonado, le prometo que va a haber algo de enojo en su corazón y eso que estaba súper feliz hace unos minutitos. Entonces, hermanos, también los recuerdos traumáticos o dolorosos, eso puede despertar el enojo en nosotros. Entonces, ven, estos son los dos tipos de enojo. Por un lado tenemos el enojo santo y por el otro lado tenemos el enojo corrupto. Vayamos entendiendo, hermanos, que el enojo santo es lo que Dios tiene y el enojo corrupto es lo que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, de parte del Señor, Él tiene enojo, hermanos, cuando ofendemos su presencia, cuando ofendemos su palabra, ofendemos su Santo Espíritu. Mientras que el enojo humano, el enojo corrupto, no es porque ofenden al Señor. El enojo corrupto es porque nosotros nos sentimos ofendidos, nosotros nos sentimos agraviados. Teníamos una imagen de cómo deben ser las cosas y las cosas no salen de esa manera y eso nos provoca enojo. Pero eso no ofende en nada al Señor, a nosotros nos ofende. Y ahí es donde Amén. nosotros nos enojamos. Esa es la diferencia, hermanos, entre el celo o enojo santo y el enojo corrupto. El enojo Amén. santo de Dios. Por favor, Pastor Ricardo, si usted me puede leer Deuteronomio 9 del 8 al 9 y yo voy a leer primer libro de Reyes. Amén. Amén. Gracias. Deuteronomio 9, del 8 al 9. Dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Amén. Muchas gracias. Hermanos, este es el pasaje cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. Estuvo los primeros 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y ese fue el tiempo en el que el pueblo se desesperó. Y como Moisés no bajaba, claramente la Biblia dice, como tardaba en bajar, tardaba para ellos. Y tardaba en bajar, entonces llegaron con Aarón a decirle, Aarón, haznos dioses. Y ahí fue donde Aarón pidió los arcillos que tenían las mujeres y empezaron a darle forma al oro y terminaron haciendo un ídolo. Y adorando al ídolo y haciendo fiesta alrededor del ídolo fue cuando el Señor le dijo, Moisés, este tu pueblo se ha desenfrenado. Aquí es donde vemos nosotros en el versículo 8, hermanos, que dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová. Ven que ahí aparece la palabra enojo. Dios se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó el Señor? Se enojó porque el pueblo rápido se apartó de los caminos de Dios para irse en pos de los ídolos. Hermanos, acaban de salir de Egipto. Dios los acaba de liberar con mano poderosa. Si ustedes recuerdan, hermanos, fueron 10 plagas y las 10 plagas en nada eran de bendición para los egipcios. Las plagas eran de bendición para el pueblo de Israel para que conocieran a Dios, que era un Dios poderoso. Por eso el Señor se Amén. manifestó con gran gloria. Pero el pueblo rápido se olvidó, hermano, del poder y la majestad de Dios, se apartó del Señor detrás de dioses ajenos que ellos mismos fabricaron. Entonces Ujú. ven, la idolatría, en este caso, la idolatría provocó enojo en el Señor, porque se apartaron de los mandamientos de Dios. Voy a leerles ahora en el primer libro de Reyes 11 del 9 al 10 y vamos a ver otra ocasión en la que Jehová se enojó. Versículo 9 dice,
Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había, ¿qué dice? Apartado de Apartado. Jehová, Dios de Sí, Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. A mí me impresiona siempre, hermanos, la historia de Salomón porque fue el hombre más sabio que existió, por supuesto, después del Señor Jesucristo. El hombre más sabio y terminó apartado de los caminos del Señor. Pero ustedes pueden ver, aquí está el error de él. Dice en el 9 de nuevo, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Recordarán ustedes, hermanos, que Salomón tuvo muchas esposas. Él hacía alianzas, él quería tener paz y en sí. su tiempo hubo paz, hermanos, para que hubiera paz en Jerusalén y poder construir el templo. Entonces, en su gran sabiduría, él lo que hacía era que se casaba con las hijas de los reyes. Porque si él está casado con la hija del rey, con la princesa, su suegro, el rey, no le va a hacer la guerra, va a haber paz. Eso suena algo Ujú. muy Es, inteligente, hermanos. Pero noten ustedes, en eso, hermanos, resulta que cada una de sus esposas quería adorar a sus dioses. Por eso, hermanos, la Biblia a nosotros nos llama a no unirnos en yugo desigual. Esto no solo se aplica para los solteros, esto se aplica también para los adultos cuando van a hacer una sociedad. La Biblia dice que no os unamos en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pues eso fue lo que le pasó a Salomón, hermanos. Él se casó con muchas mujeres, pero esas mujeres eran paganas y ellas siguieron adorando a sus dioses y le pidieron al final, poco a poco le fueron insistiendo y volcaron el corazón de Salomón hacia sus ídolos y Salomón al final terminó apartándose de los caminos del Señor para ir en sí. pos de dioses que no conocía. Entonces ven ustedes aquí, Amén. hermanos, que dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Pero el Señor no se enojó por algo simple, no, se enojó porque Salomón se había apartado de sus caminos. Ven lo que les mencioné hace un momento, hermanos, es el pecado, la rebelión, la falta de santidad lo que le provoca enojo al Señor. Ese es el Sí, enojo amén. santo, ese es el enojo del Señor. Vamos Amén. a ver, hermanos, el enojo santo en una persona llena de la presencia de Dios. Porque uno pensará, bueno, eso fue el enojo de Dios, pero ¿cómo puedo tener yo esa clase de enojo? Pues aquí hay una persona muy especial que se llenó de enojo santo. La Biblia le llama celo, lo vamos a ver claramente, como yo se los mencioné antes. Enojo santo y celo son sinónimos, hermanos. Pues en la Biblia no encuentran enojo santo, ese es un término que utilizó la doctora Hicks, pero sí encontramos la palabra celo. Ahora vamos a ver en el Sí. libro de Números 25 del 1 al 11, ahí vamos a ver, hermanos, cómo hay una persona llena de la presencia del Señor que tuvo esa clase de enojo santo, tuvo ese celo por Dios. Pastor Ricardo, lo puedo molestar si me lee Números 25 del 1 al 11, por favor. Amén, amén. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Amén. Muchas gracias, pastor.
Hermanos, recordarán cómo fue este pasaje. Hay un profeta falso al que contrataron para maldecir al pueblo de Israel y Dios no le Sí. permitió a Balaam que Amén. profiriera ninguna maldición en contra del pueblo escogido del Señor. Entonces viene Balaam y tiene una idea totalmente torcida y pervertida y le dice al que lo contrató, que fue Balac, le dice, mira, yo no lo puedo maldecir porque Dios no me deja, pero te doy un consejo. Trae a las mujeres madianitas, a las más bonitas que encuentres, y mézclalas, tráelas para que ellas inciten al pueblo de Israel. Cuando ellos Ujú. se metan con estas mujeres, cuando ellos adulteren o forniquen con estas mujeres, Dios mismo se va a enojar contra ellos y Dios los va a exterminar. Mm. Ajá. Efectivamente, miren hermanos, qué consejo más maquiavélico y desafortunadamente funcionó. Así es que este es el pasaje, hermanos, donde ustedes ven en el versículo 2, que no lo voy a leer todo de nuevo, dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Muchas veces el pastor Carlos ha mencionado, hermanos, que las religiones paganas que se mencionan en el Antiguo Testamento, entre sus sacrificios y su culto a sus dioses, incluían las perversiones sexuales. Y eso era lo que les encantaba a los israelitas. Hacían los sacrificios a los dioses paganos porque luego después de eso iban a tener todas sus perversiones. De nuevo en el Sí. versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí, Ujú. hermanos, se Sí. olvidaron de Jehová, se olvidaron de Dios por un deseo carnal. Entonces dice Sí. en el Amén. versículo 3, así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ven que en el versículo 4 dice, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel, dice. El Señor tiene ira, tiene enojo porque este pueblo está pecando, se está apartando de los mandamientos del Señor. Quiero que vean la grosería que cometió este hombre. Simri es el nombre de él. En el versículo 6 dice, y Ujú. aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Cuando dice trajo una madianita a sus hermanos, se lo va a decir en buen chapín, se las pasó por enfrente. O sea, desvergonzado. Vino, se escondió, Ajá. no le Sí. dio pena. Por cierto, déjeme decirle algo. Qué triste que la gente cristiana está haciendo cosas malas, pero las publica en sus redes sociales. Yo Ujú. cuando alguien me comenta algo, me enseña alguna cosa, digo, qué barbaridad, perdieron la decencia. O sea, ya es Sí. bastante con que estén haciendo cosas malas, como para todavía publicarlo, porque pareciera que están publicando una cosa buenísima, una cosa preciosa, una cosa santa. Están bailando música del mundo, están tomando y salen con las fotos y las botellas en las redes sociales. Perdone que lo diga ahora, pero digo, en verdad que perdieron la vergüenza. Y no Sí. les parece que está malo, les parece re bueno porque hasta lo publican, esperando a ver cuánta gente le da like. Pues exactamente eso fue lo que hizo este Simri. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación. Nada que encubierto, nada que no se enteren. No, dijo. Aquí me tomo mi foto y aquí va un TikTok, aquí va las redes sociales que sean para que todo el mundo se entere, hermanos. O sea, en verdad que fue Sí. desvergonzado. Y dice, y a Sí. ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Había gente que estaba llorando, hermanos. Mire, este hombre lo llevó enfrente del tabernáculo. Ni pena, ni vergüenza, ni nada. Pero entonces menciona que aparece un hombre que se llama Fines, hermanos. Era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, era nieto de Aarón. Y este hombre hizo algo especial, hermanos. Y lo especial es que tomó una lanza, dice, y alanció a los dos, a Simri y a la mujer por el vientre. Y una vez que lo hizo, mire que dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad, se imaginan, hermanos. En verdad que tenía razón Balaam. Fue Dios el que los exterminó a causa del pecado. Murieron 24,000 personas. Entonces dice Dios en el Sí. versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Fines fue llevado en celo, dice, entre ellos,
Y mire qué dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo. Este celo que aparece aquí, que le pongo número 1, es, aquí aparece otro celo. El celo número 1 es el celo de Fines, y el celo número 2 es el celo del Señor, el celo de Jehová. De Ujú. nuevo dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Hermanos, ven lo que es estar lleno de la presencia del Señor. Si nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, en vez de tener el enojo carnal, vamos a tener el enojo santo, vamos a tener el celo de parte del Señor. No nos van a ofender lo que nos hagan a nosotros, nos va a ofender lo que le hagan al Señor, lo que le hagan a su presencia, lo que le hagan a su palabra. Hermanos, yo Amén. gracias a Dios pues no tengo que trabajar con gente inconversa. O sea, pues por alguna cosa platicamos, pero digo una relación estrecha, pero sé que algunos de ustedes se relacionan con gente que tal vez hacen chistes, blasfemando el nombre del Señor. Ese es el momento, hermanos, donde se tiene que llenar de celo y decir, yo no permito que diga esta blasfemia contra el Señor. Ese es el momento donde uno se tiene que Sí. llenar de celo y decir, perdón, yo no puedo escuchar lo que están diciendo, así es que me voy a retirar con su permiso. Eso es tener el valor y el carácter. Eso fue lo que tuvo Fines, hermanos, el enojo santo, el celo por las cosas de Dios. Y ese es el mismo celo que nosotros deberíamos tener también. Sería lamentable que alguien Amén. está blasfemando el nombre del Señor con un chiste grosero y abusivo y que nosotros nos quedemos callados, y peor si todavía nosotros nos reímos como para congraciarnos con la gente maleducada que está haciendo esa clase de bromas o esa clase de chistes. Hermanos, Sí. Así es. Amén. yo prefiero quedar mal con la gente, pero no quedar mal con el Señor en eso. Y hermanos, si nosotros nos Sí. avergonzamos del Señor aquí en la tierra, la Biblia dice que Él se va a avergonzar de nosotros en el cielo. Así es que, hermanos, vale estar Sí. firmes y decididos por las cosas del Señor. Así es que, hermanos, ven, Amén. Amén. Dios tiene su celo y ese celo puede ser nuestro también en la medida que nosotros nos llenemos de su presencia. Vamos a ver el celo de Dios versus el enojo corrupto. Vamos a leer números 23, por favor, Pastor Ricardo, si fuera tan amable. Números, ¿qué me dijo? Perdón, 22, 23. Sí, 22, del 22 al 23, por favor. Amén. Amén. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Amén, gracias. Este es parte del mismo pasaje que estamos estudiando, hermanos, de la fornicación con las madianitas. Esto fue Sí, antes, amén. hermanos. Aquí es cuando contrataron Balac, es el rey que contrató a Balaam, el falso profeta, Ujú. para maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, ya Dios ya había hablado con Balaam, pero en esta ocasión Dios le dio instrucciones a Balaam, pero ustedes se recordarán que Balaam amaba el mundo, porque quería el Ujú. regalo, los beneficios económicos que le iba a dar Balac por la maldición Exacto. en contra del pueblo del Señor. Así es que aquí ya Dios ya le había hablado a Balaam, y le había dicho que era lo que podía hacer, hasta dónde le permitía hacer y hasta dónde no le permitía hacer. Pero Balaam, de todos modos, persistió en querer ir y maldecir al pueblo del Señor. Entonces ven, por eso que en el versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, o sea, le dijo que no fuera y de todos modos Balaam iba. Entonces Dios se enojó porque le está siendo desobediente. Y noten que dice, y el ángel de Jehová, que ustedes saben que en el Antiguo Testamento era el Señor Jesús, no tenía un cuerpo físico, eso fue hasta cuando fue concebido en el vientre de María. Pero en el Antiguo Testamento el Señor Jesús se le llama el ángel de Jehová, o sea, es el Señor Jesús, dice, se puso en el camino por adversario. ¿Adversario de quién? De Balaam. Sí. Iba pues él montado sobre una asna, dice, y con él dos criados suyos. Miren qué cosa más interesante en el 23. El asna, hermano, él era el profeta, pero el asna tenía los ojos abiertos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Hermanos, el animalito fue capaz de ver al Señor, lo que el profeta no pudo ver.
Y eso que dice profeta de ojos abiertos, pues no los tenía tan abiertos en este momento, hermanos, porque no vio al Señor. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. El asna está viendo que el ángel está de frente y entonces ¿qué hace? El asna lo que hace es que se desvía, se sale del camino y se va por el campo. Ahí es donde dice, entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. En esta parte, en esta primera parte, quiero que noten, hermanos, que Dios se enojó. Y aquí Dios se enojó por la desobediencia. Ya le había dicho a Balaam que era lo que tenía que hacer. En la pantalla del lado derecho, yo les voy a leer, por favor, números 22 del 27 al 29. Y vamos a ver entonces, aquí ya no es el enojo de Dios, sino aquí es el enojo de Balaam. Hace un momentito, en números 22, 22, 23, leímos el enojo de Dios, que es el enojo santo, o el celo. Y Sí. en números Amén. 22, 27, 29, vamos a ver el enojo corrupto de Balaam. En el versículo 27, acompáñeme por favor, dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam, ¿qué dice? Se enojó y azotó el asna con su palo. En el versículo 23 dejamos la historia que Balaam quería que el asna regresara del campo al camino. Y en el 27, hermanos, dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. O sea, se bajó, hermanos, y ya no quiso caminar. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Se imaginan qué enojo el que tenía Balaam? Y le pegó al animalito. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Yo no sé cómo Balaam no reparó que está hablando con el animal, hermanos. Versículo 29. Y Balaam Sí. respondió al asna. Mire, y a veces, bueno, lo leemos y nosotros nos podemos reír ahora, pero alguna vez hemos peleado con algún animalito, hermanos. Tal vez con su mascotita que se le atravesó cuando usted iba deprisa. Me imagino yo, pues. Pero este hombre no solo se enojó, sino que terminó hablando con el animal y no reparó que pues en esta dispensación aquí ya no hablaban. En el huerto todavía hablaban, hermanos, por aquí no. En el versículo 29 dice, y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. O sea, Mm. le pegó enojadísimo, el asna le habla y como le digo, del enojo ni reparó que estaba hablando con un animal y se puso a darle justificaciones de por qué le estaba pegando. Pero el enojo fue tanto, hermanos, le dijo, yo sería capaz ahorita de matarte. Y después el Señor le abre los ojos, se le aparece, le habla y le dice, y si no fuera por el asna, yo a ti ya te hubiera matado, le dijo. O sea que el asna le salvó la vida, hermanos. Para que vean ustedes cómo Dios es tan misericordioso y Dios sigue teniendo el control. Pero ven, hermanos, por un lado tenemos el celo de Dios y por el otro lado, hermanos, tenemos el enojo corrupto. Ven, el enojo corrupto es porque no pudo hacer su voluntad Balaam. En el caso del Señor es porque se apartó de sus mandamientos, se apartó de su palabra. Pero en el caso de Balaam era no, Balaam quería un beneficio económico y no lo alcanzó. Por eso se enojó Balaam. Ujú. Entonces quiero que vean, hermanos, vamos a hablar del celo santo para que podamos comprenderlo y vamos a ver que el Señor Jesús también se enoja. Por favor, acompáñenme a Marcos 3 del 1 al 5. Se lo voy a leer yo. Marcos 3 del 1 al Amén. 5. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Hermanos, quienes estaban al acecho eran los fariseos. Quienes estaban tratando de encontrarle alguna falta al Señor eran los fariseos, los religiosos. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito, eso lo dijo el Señor, hermanos, porque ya sabía el corazón de los fariseos. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. El Señor les hizo una pregunta, hermanos, y ninguno quiso contestar. Entonces, versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, ven que el Señor también se enoja, entristecido por la dureza de sus corazones. Hermanos,
A pesar de que los fariseos eran lo que eran, religiosos, solo tenían apariencia de santidad, a pesar de eso Dios les amó, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice que había tristeza en su corazón. Dice, ¿por qué? Perdón, entristecido por la dureza de sus corazones. Al Señor le provocaba tristeza, hermanos, la dureza de los fariseos. Entonces de nuevo leo completo. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, Dios quería hacer un milagro, les está dando una lección importante. El Señor Jesús es el dueño del día de reposo, hermanos. El día de reposo no es un tiempo, el día de reposo es una persona. Nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Y esa era la Sí, lección que amén. el Señor les quería dar a ellos. Y ellos por ningún motivo entendieron, hermanos. Pero ven, Ujú. el Señor se enojó por la dureza, se entristeció por la dureza de su corazón. Porque ellos solo andaban viendo dónde le encontraban una falta, dónde le podían acusar. No tenía un corazón limpio. Hermanos, igual para nosotros es esta enseñanza. No seamos como los fariseos tratando de encontrarle un error al pastor, que si el pastor predica, si dice o no dice. Miren, hermanos, es probable que cuando uno predica uno puede cometer una falta. De hecho, de un gran predicador leí una anécdota, era de L. Moody. Si usted no ha leído su biografía, se la recomiendo. Una persona súper consagrada. Y Moody decía esto, decía él, un predicador dice 99 cosas buenas en su sermón, pero dice una cosa mala. Y la gente sale pensando en una cosa mala que dijo el predicador y no recuerda las 99 cosas buenas que dijo. Hermanos, eso es porque todos tenemos un fariseo en el corazón. Tratemos de ponerle atención a las cosas buenas y si por alguna razón el predicador dijo algo que se equivocó, pues sigue siendo un ser humano que Dios está utilizando para la gloria y la honra de su santo nombre. Así es que en este Amén. caso los fariseos estaban tratando de ver dónde le encontraban un error al Señor y por cierto y por supuesto que al Señor nunca le encontraron ningún error porque Él no comete errores, hermano. Él no es como otro predicador. Así es que en ese caso el Señor también se enojó. Hay otro pasaje muy especial donde el Señor también se enojó. Eso está en Juan 2 del 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Luego le explico. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17, por favor, presten atención. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Ven? Aquí aparece en el Nuevo Testamento la palabra celo, es ese enojo santo. El celo de tu casa me consume, o sea, el celo por las cosas santas de Dios, eso me consume. El celo al final, el amor al final, hermanos, es como un fuego, por eso dice, me consume. Quiero que note algo importante, hermanos. En el versículo 15 le dije, le voy a explicar. Dice que el Señor Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Hermanos, el Señor nunca azotó con el látigo a nadie, nunca hirió a ninguna persona, hermanos. Por favor, nótelo bien porque yo he oído gente que dice, pero el Señor Jesús también los azotó. No, no los azotó, a las personas no las azotó. Hizo un azote, no sé si usted alguna vez ha hecho algún azote con una cuerda. Por ejemplo, la gente que cuida las cabritas, es lo más común que yo podría decirle, no sé si en sus países existe eso, hermanos, pero cuando las van cuidando, les van silbando, les van chiflando, y con un chicotito hacen un azote y suena como un cohete. No tan fuerte, pero sí como un cohete. Bueno, aquí el Señor hizo un azote de cuerdas para que con el ruido llamara la atención. Versículo 15 Ujú. dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermanos, esto fue en el templo. Como el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿de qué parte creen ustedes que echó fuera el Señor a los cambistas y a todos esos animales? ¿Habrá sido del atrio o del lugar santo o del lugar santísimo?
¿Qué piensan? Sé que no me pueden contestar, pero por favor medítenlo. ¿De dónde habrá echado el Señor fuera a los cambistas? Tuvo que haber sido del atrio, hermanos. Ahora, esto es solo un paréntesis para que se quede usted con esto en la mente y lo vaya a meditar. Ese no es el tema, pero quiero mencionárselo ahora que estoy aquí. Hermano, hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos un templo, un tabernáculo para el Señor. Y así como el tabernáculo y este templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y se lo dije en el mismo orden. Nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo equivale al atrio. Nuestra alma equivale al lugar santo y nuestro espíritu equivale al lugar santísimo. A esta es la explicación que le quiero dar en este paréntesis. Hermanos, yo sé que generalmente a uno le han enseñado que un cristiano no puede tener demonios, porque hay un versículo bíblico que dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y ese versículo es correcto, hermanos. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Pero quiero decirle algo. Un cristiano podría tener la presencia de un espíritu. Si vemos esta figura especial del templo que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, y le acabo de preguntar de dónde cree que echó fuera a los cambistas, a los ladrones y a todos, fue del atrio. Entonces, para que usted sepa, cuando el Señor Jesús viene a morar a nuestro ser, el Señor Jesús no viene a morar a nuestro cuerpo, no viene a morar a nuestra alma. El Señor Jesús viene a morar a nuestro espíritu. Porque en el Antiguo Testamento la presencia del Señor Jesús no se manifestaba ni en el atrio ni en el lugar santo. Se manifestaba solo en el lugar santísimo. Y como dijimos que nuestro lugar santísimo, nosotros que somos el santuario para el Señor es nuestro espíritu, la presencia del Señor viene a morar a nuestro espíritu. Y los espíritus inmundos, ¿dónde radican en las personas, incluyendo a los cristianos? Pues en el cuerpo, o sea, el atrio. Ven que no están exactamente en el mismo, ven que no están exactamente en el mismo lugar, hermanos. Los espíritus están en el cuerpo y el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Por eso, hermanos, yo lo he visto en la vida práctica, en la vida real. Hermanos cristianos que hablaban en lenguas con dones del Espíritu Santo, pero en algún momento especial se manifestó algo que tenían ellos. Y eso es porque había un espíritu en su cuerpo. Se lo dejo para que lo puedan razonar y lo puedan meditar, hermanos. Y no piensen que una persona cristiana no podría contaminarse. Por supuesto que se puede contaminar, se puede contaminar de esta manera. Cerramos el paréntesis. Pero ven, hermanos, en el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Así es que hemos visto dos pasajes donde el Señor Jesús también se enojó, hermanos. Ahora, aquí viene, ahora entramos al tema. Como diría el pastor Carlos, esa era la introducción. Cómo está permitido enojarnos, hermanos? En nuestro versículo base de hoy es airaos, pero no pequéis. Por un lado está el airaos, pero por el otro lado dice no pequéis. Entonces necesitamos estudiar qué es airaos. Hermanos, airaos, el airaos que estamos estudiando no tiene nada que ver con ninguna de las manifestaciones del enojo que estudiamos anteriormente. Ni lo que es visible, ni lo que es invisible. No tiene nada que ver con esto. Porque mucha gente me ha dicho a mí, mire hermano, pero ahí dice airaos, o sea, un poquito me puedo enojar yo con mi esposa, un poquito, un poquito. No le grito, no le peleo, pero me puedo enojar un poquito. No, hermano, ni un poquito, porque si yo me enojo un poquito, estoy en el nivel número 1, y eso es pecado. No digamos en el nivel 2 de la indignación, la cólera, la furia o la ira. En ninguno de esos, hermanos, el airaos no tiene nada que ver con el árbol del enojo, ni la parte visible, ni la parte invisible. ¿En qué tiene que ver? En esto tiene que ver. Efesios 4:26, por favor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces aquí viene la palabra que debemos estudiar, airaos. Orgizo es en griego, hermanos. La palabra airaos significa provocar o encolerizar, exasperarse, enojo o ira. Eso es lo que significa. Entonces, pareciera, hermanos, que nos están dando permiso para exasperarnos. Un poquito, o sea, no mucho, pero un poquito. Pero interesantemente, hermanos, esta palabra viene de una raíz, yo se las anoté aquí, jorao,
Y la palabra jorao, usted la puede buscar en su concordancia de Strong, significa discernir claramente. Ah, el airao no es que yo me puedo exasperar un poquitito. No, no, no. El airao dice discernir claramente. Hermanos, ¿qué nos permite el Señor? El Señor lo que nos está permitiendo, véalo bien, dice discernir claramente. Yo tengo que discernir, ¿esto ofende a Dios o me ofende a mí? ¿Esto agravia el nombre del Señor, la santidad de Dios, la palabra de Dios, su Santo Espíritu? ¿O es a mí al que le ofende? Esto es lo que yo Ujú. tengo que discernir. Por eso Así dice, es. airaos, pero no pequéis. Para airarme yo tengo que entender, ¿esto es algo que ofende al Señor o me está ofendiendo a mí? Porque si me está ofendiendo a mí, cambio y fuera. No tengo que hacer absolutamente nada. Ofende a Dios, entonces yo me puedo enojar porque esto ofende al Señor. Porque esto atenta en contra del nombre del Señor, su presencia, su santidad. Entonces ahí es donde yo sí me podría enojar, toda vez que sea algo que ofende a Dios. Que en el tránsito se me metió un piloto imprudente. ¿Eso ofende a Dios, hermanos? No, eso Sí. no ofende a Dios. Eso me ofende a mí, pero no ofende a Dios. Ujú. Entonces, como Ujú. no ofende a Dios, yo no debería enojarme, porque eso no ofende a Dios. Solo lo que ofende a Dios debería de ofendernos a nosotros. Por eso, ven, es importante estudiar la raíz de la palabra airaos, es discernir claramente. O sea, hermanos, debemos discernir, analizar, pensar, meditar. ¿A quién ofende esto? Como les digo, si es a mí, ahí se queda. Si es al Señor, entonces ahí estoy permitido enojarme porque eso también le ofende al Señor. La Amén. palabra pequéis del lado derecho, que es jamar, jamartano, significa errar el blanco. Eso significa la palabra pecado, de hecho eso significa errar el blanco, pero pequéis dice significa errar el blanco y así no participar del premio. Hermanos, el enojo, para que sepa usted, por favor, présteme atención, el enojo sí nos puede evitar llegar a la meta. El enojo sí nos puede a nosotros apartar de la meta espiritual y no alcanzar el premio. Por ahí hay un video muy especial, hermanos, voy a ver si se los encuentro, que se llama Fenómeno Lázaro, de un pastor que murió, pero desafortunadamente murió estando enojado con su esposa. Su esposa cometió una falta contra él, hermanos, y ella le pidió perdón luego porque se percató que había sido una ofensa, pero él no la quiso perdonar. Y por días ella le tocaba la puerta y le tocaba la puerta y él no la quiso perdonar. Desafortunadamente murió en ese estado. Y la parte interesante en el testimonio, hermanos, es que el ángel se lo lleva al cielo y él feliz cuando ve la ciudad celestial, contentísimo. Y cuando se lo llevan al infierno, él dice, ay, qué horror. Y dijo, bueno, qué bendición que no me va a tocar aquí. Pero el ángel le dijo, si hoy fuera el último día de tu vida, esta es tu morada eterna. Y él, ¿cómo? Pero si soy pastor, dijo. Como si ser pastor nos diera crecimiento espiritual. Eso no nos da crecimiento, hermanos. Es un don ministerial, es un trabajo, es una vocación linda y preciosa, pero no nos da crecimiento espiritual. Así es que el Señor le dijo, el ángel, perdón, le dijo, sí, le dijo, aunque tú eres pastor, este sería tu morada eterna, porque tu esposa te ofendió, pero te pidió perdón y no la quisiste perdonar. Y tú no puedes recibir algo que tú no has dado. Hermanos, todo por enojo. Pero usted me va a decir, pero hermanos, no sé qué tan seguro sea ese testimonio. Perfecto. Le doy un pasaje bíblico. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Se fue, malgastó todos los bienes que su padre le había dado, toda su herencia, se la acabó, hermanos, en poco tiempo. Y cuando estaba dándole de comer a los cerdos y deseando las algarrobas que los cerdos comían, dice la Biblia que volvió en sí y dijo, no, mejor me regreso a la casa de mi papá, no, hombre, si allá hasta el siervo más chiquito come mucho mejor de lo que yo estoy comiendo aquí. Y se regresó, volvió en sí. Lindo, porque el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos antes de que le tocara el timbre. No había un WhatsApp para decirle, papá, llego en 15 minutos. No, hermano, el padre ya lo estaba esperando. Interesantemente, el papá lo perdonó, le dio ropa nueva, calzado nuevo, le dio un anillo y mataron el becerro más gordo, dice, para hacer una gran fiesta. Pues no sé Sí. cómo eran las culturas, porque no estaba el hermano mayor en ese momento, andaba trabajando en el campo. Cuando el hermano llegó, hermano, ya la fiesta ya había comenzado y sin él. Y cuando oyó la música y la bulla, llama a uno de los sirvientes y le pregunta. Y le dice, ¿qué pasó? Y entonces le dice, bueno, apareció tu hermano. Ah, mi hermano, sí.
Y tu papá le dio el anillo, le dio la ropa, le dio el calzado y mató al becerro más gordo. Ah, ok. Y se enojó, claramente, hermano, se enojó. Y se quedó afuera, digo yo, en la banqueta se quedó sentado y no quiso entrar. El papá salió, le insistió y le dijo, mi hijo, pero si le reclamó. A mí nunca me diste nada, nunca me diste un corderito para comérmelo con mis amigos. Y le dice el padre, pero mi hijo, si todo lo que yo tengo es tuyo, tú hubieras podido matar a un becerro cuando tú hubieras querido. Tu hermano se había perdido y es salvado y rescatado y estamos haciendo fiesta. Y no quiso entrar. Y claramente podemos leer en ese pasaje bíblico, hermanos, el hermano mayor del hijo pródigo se enojó a tal punto que no entró a la fiesta. ¿Sabe qué significa eso? Los enojados que no se arrepienten en esta tierra no entrarán a la fiesta de las bodas del Cordero. Así es que más nos vale dejar el enojo ahora que todavía tenemos tiempo, hermanos. Es Sí, exactamente el mismo pasaje, el testimonio del pastor que le mencioné. Pero ve, pecar, hermanos, significa errar el blanco de tal manera que no alcancemos el premio. Así es que para no pecar lo que tenemos que hacer es discernir a quién ofende, si ofende a Dios o me ofende a mí. El celo de fines, quiero que lo retomemos, hermanos, porque ese es importante y nos va a ayudar a nosotros a que cuando tengamos que meditar, como lo que acabamos de leer, de airarnos, tenemos que entender a quién está ofendiendo. En este caso, Fines razonó de la manera correcta. Le regresé porque es la palabra discernir y eso fue lo que Fines tuvo, discernimiento. Fines tuvo el discernimiento para saber lo que este hombre está haciendo ofende a Dios. Números 25 del 6 al 8. Pastor Ricardo, nuevamente le voy a pedir lo voy a molestar si me lo amén, puede amén. leer, por favor. ¿Cómo no? Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban a la puerta, ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amén. Gracias. Hermanos, este hombre Fines es un hombre muy especial. Usted recordará que llegaron a la tierra prometida Josué y Caleb, pero también de los sacerdotes Fines ay, de repente lo olvidé. ¿Quién es el que llegó, Pastor Ricardo? Fines y Eleazar, su papá. Sí, Eleazar. Sí, correcto, gracias. A la tierra prometida llegaron cuatro hermanos, Josué y Caleb, y Fines y Eleazar, que eran sacerdotes, por eso no se contaban en el censo. Así es que este es un hombre muy especial, hermanos, porque se llenó de celo y fue de los cuatro que salieron de Egipto que llegaron a la tierra prometida. Quiero que vea lo que significa su nombre. Su nombre en hebreo Fines es Pinechas, que significa boca de serpiente o prudencia. Eso significa, miren hermanos, si nosotros queremos vencer el enojo, necesitamos tener una boca de serpiente y prudencia. Y usted dice, pero hermano, pero si la serpiente es mala, la serpiente representa al diablo. Pues le quiero contar, gracias a Dios, a través de la doctora Hicks, hemos aprendido que los animales en la Biblia, hermanos, pueden tener un significado negativo y pueden tener un significado positivo dependiendo del contexto. No nos debemos casar solo con lo positivo o solo con lo negativo. Por ejemplo, vamos a dejar de lado la serpiente. Por ejemplo, el león. El león tiene un lado positivo. El león de la tribu de Judá representa al Señor Jesucristo. Pero hay un pasaje donde también representa al diablo, que dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. ¿Ven? Eso depende. Entonces, en este caso, hermanos, esta serpiente, esta es la serpiente buena. De hecho, la doctora Hicks tiene un libro solo de la serpiente buena y la serpiente mala. Esta, hermanos, es la serpiente buena que representa la prudencia. La serpiente mala obviamente representa a Satanás, pero se recuerdan que hay una serpiente buena. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento murmuró en contra de Dios, el Señor levantó su restricción y entraron al campamento las serpientes y los mordían. Y la gente empezó a morir. Moisés como el como sacerdote, porque perdón, Aarón era el sumo sacerdote, pero como sacerdote empezaron a interceder con Aarón y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce.
hazla y levántala. Y toda persona que ha sido mordido por la serpiente se va a morir. Pero para no morir, lo que la persona tiene que hacer es ver a la serpiente de bronce, verla con fe. Y ahí se termina la mortandad. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es como esa serpiente. Él murió en una cruz y fue levantado. Ahora nosotros hemos sido mordidos por el diablo espiritualmente hablando. Y vemos, hermanos, a la serpiente, que es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso nos salva de la muerte eterna. Entonces ven cómo hay una serpiente mala y también hay una serpiente buena. Obviamente Fines es la boca de la serpiente buena, que representa la prudencia. Me los quiero llevar hablando de serpiente porque quiero que analicemos que eso es lo que necesitamos para deshacernos del mal enojo. Quiero que por favor me acompañen a Mateo 10:16. Y aquí vamos a estudiar algo que nos puede ayudar a entender lo que necesitamos en nuestra vida para deshacernos del mal enojo. Mateo 10:16, hermanos, dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, dice, mire, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Ven, hermanos, que en este caso la serpiente no puede ser una serpiente mala, no puede ser el diablo, porque el Señor no nos va a pedir que seamos prudentes como el diablo. El diablo no tiene nada de prudencia. Sí. Estamos hablando de la serpiente buena. Por eso dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiero que analicemos la palabra prudencia, porque si ustedes ven con Fines, aparece también boca de serpiente y prudencia. Eso es lo que representa, hermanos. Y aquí de nuevo dice: sed como serpientes prudentes. Entonces estudiemos la palabra prudencia. Como estamos en el Nuevo Testamento, ya esto es griego. Vean lo que significa prudencia. Hermanos, dice sensato, discreto. Discreto significa implicando en carácter cauto, cauteloso, discreto. No soltando toda la información. También significa inteligencia. Significa prudente, sensato o cuerdo. Básicamente, Mm, hermano, lo que sí. significa es discreto, sensato, dice. Pero mire interesantemente, como dice boca, estudiamos la palabra boca y la palabra boca significa lenguaje y sus relaciones. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros podemos reaccionar con un mal enojo o un enojo corrupto con nuestro lenguaje o con nuestras relaciones de la manera como nosotros vamos a reaccionar. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vencer ese enojo corrupto, tenemos que ser como Fines, sensatos, prudentes. Eso es lo que la Biblia nos llama prudencia, hermano. Prudencia es la sabiduría, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Por eso se recuerdan, el airaos es analizar, hermanos, esto a quién ofende. No, esto no me ofende a mí, esto ofende a Dios. Ah, entonces voy a enojarme porque ofende a Dios. O al revés, no, esto no ofende a Dios, esto a mí es el que me ofende. No, no vale la pena hacer ningún problema. Total, no tiene trascendencia en la eternidad de esto, hermano. Esto aquí se va a quedar en la tierra. Así es que seguimos adelante. Ven, hermano, la importancia de entender qué significa Fines para que podamos aplicarlo también en nuestra vida. Necesito explicarles esto Mm, para que lo podamos comprender mejor. Está por un lado el celo de Dios y por el otro lado está el enojo corrupto. Hermanos, todos los cristianos tenemos una doble naturaleza. Todos los cristianos tenemos un doble corazón. Este corazón externo, el más grande que usted está viendo aquí, este es el viejo corazón. La Biblia le llama o viejo corazón, o el viejo hombre, o el hombre corrupto. Y dentro de ese viejo corazón tenemos un corazón pequeñito, pequeñito cuando ha nacido en nosotros, y ese es el corazón que tiene que ir creciendo. Hermanos, ese es el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Y hermanos, aquí tenemos que ver, cuando algo nos provoca enojo a nosotros, aquí les puse, mire, debemos discernir dónde se origina nuestro enojo. El enojo se origina en el viejo corazón, el corazón sucio, el corazón carnal que todos heredamos de Adán, no vale la pena. Ah, no, hermano, el enojo se provoca en el nuevo corazón que es el Señor Jesucristo dentro de mí. Aquí está Jesús dentro de mí, aquí es donde nace Jesús. Jesús nació como una semillita en mi corazón.
Entonces debo discernir, hermano. No, esto realmente está provocando enojo en mi nuevo corazón. Entonces es algo por lo que vale la pena que yo me enoje, porque esto es lo que ofende al Señor. Es algo que está en mi viejo corazón, no vale la pena, hermanos. Mi viejo corazón es un corazón corrupto, así es que no vamos a hacer nada al respecto. Quiero que entendamos, hermanos, que en la medida que este nuevo corazón vaya creciendo, el viejo corazón va siendo anulado, por decirlo de esa manera, y entonces va a menguar nuestro enojo. Si nosotros queremos mejorar con el enojo, el nuevo corazón tiene que ir creciendo, 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 de tal manera que pueda abarcar todo el viejo corazón. Y un día nosotros ya no nos enojemos por las cosas del corazón carnal, sino nos vamos a enojar será por las cosas del nuevo corazón, el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Y entonces ahora aquí viene, hermanos, un principio muy especial. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos enojo corrupto? Por favor, Pastor Ricardo, si me puede leer Éxodo 30 del 17 al 21, por favor. Amén. Dice, y habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. El versículo 21 dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén, muchas gracias. Hermanos, los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo, lo primero que hacían era irse a lavar las manos y los pies al lavacro. No iban al altar del holocausto. Primero iban al lavacro a lavarse las manos y a lavarse los pies. ¿Cada cuánto tenían que hacer eso ellos? Cada vez que entraban al tabernáculo a ministrar, se tenían que lavar las manos y los pies. Si entraban a diario les tocaba lavarse las manos y los pies. Esto es bien importante, hermanos. Por eso, hermanos, si no son de nuestra congregación y nos han escuchado orar los días viernes, generalmente utilizamos el patrón del tabernáculo y entre otras cosas lo primero que hacemos es darle gracias a Dios, porque la Biblia dice entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Y en segundo lugar lo que hacemos, hermanos, es lavarnos las manos y lavarnos los pies espiritualmente. Yo ahora se los voy a explicar. Pero quiero que sepan que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies todos los días. No había día que entraran al tabernáculo y no se lavaran las manos y los pies. Se tenían que lavar las manos y los pies para poder entrar a la presencia del Señor. Querían ministrar en el lugar santo, se tenían que lavar las manos y los pies en primer lugar. Ahora, ¿qué significa eso? Porque el título de esta diapositiva, hermanos, es ¿qué debemos hacer cuando tenemos enojo corrupto? Ok, ya discernimos si este enojo ofende al Señor, si esto ofende a Dios o me ofende a mí. Ok, no ofende a Dios, me ofende a mí. Y como me ofendió, no tuve la capacidad de frenar ese enojo y me enojé. Pero no me tenía que haber enojado porque no es algo que ofenda a Dios. Eso es lo que se llama enojo corrupto y lo estudiamos al principio. Entonces, ¿qué debo hacer si yo tengo el enojo corrupto? ¿Qué tengo que hacer? Pues lavarme las manos y lavarme los pies todos los días. ¿Qué significa eso de lavarse las manos y los pies? Veamos por favor primero las manos. En la primera carta a Timoteo 2:8, el apóstol Pablo le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Hermanos, lo que el apóstol está diciendo aquí es que quiere que todos los hombres, pero eso incluye a las mujeres, cuando dice hombres se refiere a la humanidad, no es solamente para los varones. Quiero pues que todos los hombres y mujeres oren en todo lugar, dice, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Hermanos, ¿de qué se nos ensucian las manos? Se nos ensucian de ira o de enojo, ahí está la palabra, de enojo, ni contiendas. Realmente nos han explicado que la palabra original no es contienda, sino duda. Y es que ¿saben qué, hermanos? Cuando tenemos enojo y no lidiamos con ese enojo, después de ese enojo lo que viene es la duda. ¿Valdrá la pena este camino? Si nosotros nos enojamos con algún líder de la iglesia, no digamos con el pastor, ¿y valdrá la pena seguir viniendo a la iglesia? No, me parece que no. Debería buscar otra congregación y empieza uno a pensar, ¿por qué la duda?
porque apareció el enojo y no hice nada con el enojo. Lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón al Señor por mis enojos, reconocer que hay cólera, que hay ira en mi corazón y decirle, Señor, perdóname y límpiame. Es lo primero que debemos hacer, queridos hermanos, porque si no hacemos eso, viene enojo y mucho más enojo, al final va a venir la duda a nuestro corazón. Por eso dice, quiero que levantando manos santas sin ira y sin duda. Sin contienda, dice, pero es sin duda, hermanos. Tiene que ver con el enojo. Entonces, hermanos, lavarnos las manos significa arrepentirnos por el enojo. ¿Se recuerdan que la semana pasada estudiamos con la pastora Susi? Hermanos, ya no le pongamos nombres lindos al enojo. No le digamos indignación, estoy frustrado. Ahí no. Hermanos, digámosle, estoy enojado. Tengo enojo en mi corazón. Eso es todo lo que tenemos que decir. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reconozcamos lo que somos. Tenemos enojo en el corazón. Así es que, hermanos, lo primero que hacían los sacerdotes era lavarse las manos de los enojos. Tenemos que limpiarnos todos los días. Señor, perdóname porque tuve un enojo. Perdóname porque tengo enojo. Señor, todavía brota enojo en mi corazón. Y en segundo lugar, este es en primer lugar, y en segundo lugar, hermanos, se tenían que lavar los pies. Por favor, acompáñame a Lucas 9, del 2 al 5. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Aquí el Señor los manda de dos en dos. Y dice, y los envió a predicar el reino, a sus discípulos, perdón. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, dice. 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad. ¿Y qué dice? Y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Miren, hermanos, yo de las primeras veces que leí este pasaje, recuerdo bien, yo todavía no asistía a la congregación donde estoy ahora. A esta iglesia vine en el año 87, pero recuerdo que esto lo leí por primera vez en el año 85. Yo estaba feliz, hermanos, cuando leí esto, porque aquí dice, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Obviamente, hermanos, como principiante, yo lo que entendía era, me sacudo el polvo de los pies y les echo una maldición. Sí, bandidos, como no me recibieron, Señor los va a castigar porque no recibieron al siervo de Jehová. Y es todo lo contrario, hermanos, porque Dios no es así. Cuando vine a esta iglesia leyendo el material de la doctora entendí que no, hermanos, no es que yo enojado le sacude el polvo, al contrario. Hermanos, esta es la explicación. Lavarse los pies significa perdonar toda ofensa que suframos. Cuando el Señor dice aquí en el versículo 5, sacudid el polvo de vuestros pies, es perdonarlos. En testimonio contra ellos, no es para su maldad. En otro pasaje dice, hermanos, que perdonemos a los que nos ofenden y ascuas amontonará sobre su cabeza. Y uno piensa, ascuas de fuego se van a quemar porque me hicieron daño. No, hermanos, ese fuego es el amor de Dios. Si nosotros hacemos bien, pagamos bien por el mal que nos han hecho, les prometo que eso va a cambiar el corazón de la gente. La gente va a quedarse meditando, pero ¿y a esta persona qué le pasará? Yo le hice un daño y me está haciendo un bien. Ascuas amontonarán sobre sus cabezas. Así es que, hermanos, en este pasaje dice lavar los pies significa perdonar toda ofensa que suframos. Por eso es que los sacerdotes tienen que lavarse primero las manos de enojos y los pies perdonando. ¿Qué nos enoja, hermanos? Las humillaciones que nos hacen, los agravios, las faltas, las ofensas. Bueno, primero reconocemos que tenemos enojo y luego los perdonamos y así quedamos limpios, hermanos. Lavando las manos y los pies. Es todo lo que nosotros necesitamos. Ya vamos a finalizar, hermanos. Así es que debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Les he dado en otras ocasiones, primera de Juan 1.9 o Proverbios 28.13. Hoy vamos a leer Isaías 1.18. De nuevo, Pastor Ricardo, si me lo puede leer, por favor. Amén. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, esto es lo que explica la doctora Hicks con relación a este versículo. Dice, a través del arrepentimiento, Dios convierte el enojo corrupto, rojo, en celo, o enojo santo, en blanco.
Porque ustedes ven, aquí dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, dice, tengamos una conversación inteligente, estemos a cuentas es, hagamos un inventario. ¿Qué me estás debiendo? Dice el Señor. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, que eso es rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, aquí ya dice el color, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, nuestros pecados rojos quedan como blancos, como nada, cuando nos arrepentimos, hermanos. Por eso la autora dice, a través del arrepentimiento, Dios convierte el enojo corrupto, que es rojo, en celo o enojo santo, que es blanco, hermanos. Pero esta es la lección, este es el pasaje tal vez más importante de la enseñanza de hoy. Hermanos, por favor, aprovechemos cada vez que tengamos un enojo corrupto, aprovechemos para arrepentirnos. Por favor, mire lo que dice esta diapositiva. El pecado confesado, Dios lo convierte en celo. Mire qué interesante. Porque entre más nos arrepentimos nosotros por el enojo, más nos viene de vuelta el celo de Dios. Miren, aquí está el altar del holocausto donde se presentaba el sacrificio. O sea que aquí es donde nos arrepentimos. Hermanos, cada vez que confesamos nuestro pecado aquí, el enojo, Señor, yo reconozco que tengo enojo en mi corazón, todavía tengo cólera, tengo ira. Perdóname, Señor, cúbrelo con tu preciosa sangre. Señor, te lo envío, haz algo con mi enojo. Hermanos, el enojo sube al mar del olvido, donde el Señor nos lo perdona. Pero aquí como que hay una fábrica de reciclaje, hermanos. Porque entonces ya el enojo perdonado, el Señor nos lo devuelve, hermanos, como celo o enojo santo. Yo le envío mi enojo corrupto en arrepentimiento y el Señor me lo devuelve en celo santo y en enojo, hermanos. Vean qué precioso este principio. Hermanos, el pecado confesado Dios lo convierte en celo. ¿Qué significa eso? Que si yo me arrepiento una vez al día por mi enojo, una vez al día me viene el celo. Pero si yo me arrepiento 10 veces al día por mi enojo, ¿cuántas veces al día me viene celo? 10 veces al día. Hermanos, entre más enojo le confieso yo al Señor, más celo me envía el Señor de vuelta para que me transforme. Y le voy a decir para qué nos sirve ese celo. Hermanos, necesitamos energía para luchar contra los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano son la carne, el mundo y el diablo. Y la única manera como podemos luchar es con el celo santo, hermanos. O sea que a nosotros nos conviene estarnos arrepintiendo el enojo a cada rato. Hermanos, no deje su arrepentimiento hasta para la noche, porque probablemente la noche va a llegar cansado a su casa y ya no va a orar. O probablemente sí va a orar, pero se le va a olvidar. Aprovechen el momentito que tuvo un disgusto, que tuvo un enojo. En ese momento diga al Señor, perdóname, me enojé. Perdóname, Señor, perdóname, me enojé, Señor. Convierte ese enojo en celo. Y hermanos, qué lindo que cada vez que le mandamos al Señor nuestro enojo, el Señor nos envía el celo. Y ese celo, hermanos, es la energía que necesitamos todos los días, hermanos, para luchar contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Así es que, hermanos, el airaos pero no pequéis es discernir si esto ofende a Dios o me ofende a mí. Si me ofende a mí, no debería enojarme. Y si me enojo, es el enojo corrupto, lo único que tengo que hacer es arrepentirme y enviárselo al Señor para que el Señor lo convierta en celo, hermanos, y podamos, el Señor nos pueda a nosotros, hermanos, devolver, el Señor nos pueda devolver a nosotros el celo que necesitamos para seguir adelante. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es vivir de la mano del Señor en arrepentimiento y entregándole a cada rato el enojo? Por eso, hermanos, no se valen las excusas, no se valen estar diciendo que no es enojo. Al contrario, entre más lo veamos, más lo reconozcamos y más nos arrepintamos, más nos va a mandar el Señor celo. Entonces le tengo buenas noticias. No los puedo ver a todos ahorita al mismo tiempo, pero buenas noticias. ¿Quiénes son personas enojadas en este grupo? Qué ventaja la que tenemos, hermanos. Miren qué cosa. Porque entre más enojados seamos, pero nos arrepentimos, más materia prima le estamos enviando al Señor para que el Señor nos la mande como celo. Esa materia prima ya convertida.
Entonces usted dice, pero ¿por qué soy tan iracundo? ¿Por qué no soy como el hermano Carlitos, tan amable, tan apacible? ¿Cómo me encantaría ser a mí también así? Pues hermanos, no tenemos esa dicha todavía. Tenemos la dicha de agarrar todo eso malo y entregárselo al Señor en el altar del holocausto y decirle, Señor, perdóname, soy un iracundo, soy un enojado, soy etcétera, etcétera. Y el Señor nos va a estar mandando el celo santo y el celo santo y el celo santo. Hermanos, seguro que como yo podemos llenar esas arcas, hermanos, de celo, de enojo, perdón, para que el Señor nos mande el celo. Así es que miren qué Sí. bendición, hermanos. Dios no se equivocó cuando puso ese enojo en nuestro corazón. Aun cuando nosotros lo pervertimos, hoy se lo podemos entregar al Señor, el Señor lo puede convertir. Así es que si ustedes como yo, una persona súper, hiper, mega enojada, qué bendición, porque si nos arrepentimos, vamos a ser súper, hiper, mega celosos del Señor y vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros vamos a tener la capacidad, hermanos, de dar nuestra vida por el Señor. Si algún día nos tocara decir, yo voy a dar todo por el Señor, no importa lo que me hagan, eso va a ser porque tenemos celo en nuestro corazón. Así es que hermanos, una vez más los voy a invitar para que oren conmigo para finalizar esta enseñanza y para entregarle al Señor todo nuestro enojo para que el Señor lo convierta en celo santo. Airaos, pero no pequéis. Señor Amén. Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que hemos pasado alrededor de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la comunión que tenemos, pero especialmente te damos gracias por tu santa y preciosa y bendita palabra. Señor, gracias porque tú no te equivocaste con el diseño que hiciste de nosotros, Señor. Gracias porque tú pusiste esta capacidad en nosotros que es el celo, Señor. Ciertamente Adán la corrompió, nuestros primeros padres terrenales la corrompieron y nosotros también la hemos pervertido, Señor. Pero en esta noche hemos aprendido, Señor, que todo lo malo que tengamos con relación al enojo, solo debemos traerlo voluntariamente, Señor, al altar del holocausto para pedirte que tú nos perdones y lo conviertas en una energía limpia, Señor, que lo puedas convertir en celo, Señor, en celo por tu palabra, celo por tu presencia, celo por tu nombre, Señor, celo por tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta noche, porque nos pudimos ver en el espejo y tenemos esperanza, Señor, la esperanza de llegar a ser como tú. Hoy nos ponemos en el altar y te pedimos perdón, reconocemos que en nuestro corazón hay enojo, hay cólera, hay ira, hay odio, resentimiento, amargura, Señor. Todas esas cosas que heredamos del primer Adán, Señor, y que también nosotros hemos alimentado, Señor. Y como la ocasión anterior oramos, probablemente lo heredamos de nuestros padres. Ellos se encargaron de llenarnos de enojo, tal vez con el trato que nos dieron. Pero hoy entendemos que todo viene de tu mano, Señor, que todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos. Así es que, Señor, en esta noche ponemos en el altar todo ese enojo, toda esa cólera que tenemos, Señor. La ponemos en el altar y te pedimos que la conviertas, conviértela, Señor, conviértela en energía para buscarte, en energía, Señor, para dar nuestra vida por ti, para llegar a ser testigos fieles, Señor. Tu palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tenemos, Señor, el privilegio de recibir el celo, que es el enojo transformado y convertido en el mar del olvido, Señor. Gracias, Señor, aquí Señor. te mandamos todo este enojo, aquí te mandamos toda esta cólera, aquí te mandamos toda esta ira. Señor, reconocemos lo que somos, Señor. Somos enojados, somos iracundos. Señor, ven y conviértenos y transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasaya, Shibribikayo, Rabababacoya. Si puede orar en otras lenguas, ore en otras lenguas, hermanos, y deje que el Espíritu Santo venga a su vida. Oh, Rababakasaya, Gracias, Shibribikaya. Señor Oh, Jesús. Síguenos, Rabababakosaya, Señor. Rababababacoya, Háblanos, Señor. Rabacoya, Señor, Rabacoya. Oh, Señor. Rababababacoya, Ayúdanos, Rabababacoya. Señor. Con tu fuego, Señor, convierte nuestro enojo. Rababasasaya, shibribikaya, shibribikaya, shibribikaya. Convierte esta cólera, Señor, oh, rabasoya, rabasoya, rabasoya. Convierte este odio, Señor, en amor. Convierte estas tinieblas en luz, Señor. Convierte toda esta muerte, conviértela en vida, Señor. Oh, rabababakosaya, 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 rabababakosaya.
Convierte, Señor Jesús, convierte esta energía mala en energía buena, Señor, buena para buscarte, buena para humillarnos en tu presencia, Señor. Rabasaya, 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 rabasaya. Oremos con todo el corazón, hermanos. Oh, rabababacosaya, 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 rabababacosaya. Jehová, Jehová, Jehová. Clamamos tu nombre sobre nuestro enojo, Señor. Pon tu nombre, Jesús. El nombre que está sobre todo nombre de cólera, sobre todo nombre de ira, sobre todo nombre de odio, de resentimiento, de amargura. Tu nombre está sobre todo nombre. Tu nombre lo llena todo, Señor. Oh, rabasaya, rabasaya, rabasaya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque todavía tenemos tiempo para ser transformados, Señor, por tu sangre, transformados por el fuego de tu Santo Espíritu. Gracias por ese privilegio que tenemos en esta noche, Señor. Bendito seas por siempre. Una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu santa y bendita palabra, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos y te bendecimos. Y damos gracias por tu obra, porque tú vas a completar la buena obra que has empezado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.